pero muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leuco, la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego y Alfredo, quien les habla. Hoy es uno de los días más calientes políticamente en todo el año, desde el punto de vista parlamentario y desde el punto de vista político estrictamente. Así que, si usted se queda allí, yo le recomiendo la gran posibilidad, en principio. No es una columna de opinión como hago habitualmente. Es una columna donde hay opinión, pero donde también hay información de último momento, porque hemos tratado de recoger lo que está pasando, las reuniones que se están llevando adelante en estos momentos y las que ocurrieron durante la tarde, con todo lo que tiene que ver con el tema del impuesto a las ganancias y esta nueva convocatoria. Enseguidita nomás voy a tratar, paradito allí, de analizar, primero de dar la mayor información que disponga en ese momento y luego de analizar qué es lo que ha pasado, quién ha ganado, quién ha perdido, de qué se trata, dónde está el secreto de todo lo que ha ocurrido en el transcurso del día. Y además, por supuesto, esta noche tenemos un programa ultra caliente con los protagonistas centrales de la información. Decía, lo decía mi viejo, el tema de ganancias no solamente es el tema del día, sino que ha sido la negociación, el conflicto, cada uno puede verla como quiera, político más importante del año. Y hoy están aquí los tres pilares de estas negociaciones, los tres pilares que tuvieron que ver con este aparente acuerdo que surgió el día de hoy. Primero que nada está el jefe de gabinete de la República Argentina, Marcos Peña, esta noche con nosotros. Por supuesto, el pilar que representa al gobierno. Hoy Macri dijo que Peña es sus ojos y su inteligencia. Aquí está Marcos Peña esta noche en Los Leuco. También viene Juan Manuel Urtubey en representación de los gobernadores. Juan Manuel Urtubey y Schiaretti fueron dos de los gobernadores que más tuvieron que ver con la charla y las negociaciones urgentes del día de hoy y que tuvieron consecuencias importantes que vamos a analizar el día de hoy, sobre todo sobre lo que va a pasar mañana a las 11 de la mañana. Y atención, porque por el lado del Frente Renovador, el partido político que empezó una disputa hace algunos días con el presidente Mauricio Macri, está Graciela Camaño, una espada de Sergio Massa en la Cámara de Diputados. Así que esta noche todos los protagonistas del día, los protagonistas centrales de la información más importante del día, están aquí en Los Leuco. Bueno, como le dije, es una columna de opinión particular cargada de la mayor información posible. Como bien decía recién Diego, tenemos la gran posibilidad de que como los protagonistas están acá, puedan rebatir, puedan dar su mirada, puedan decir, no, eso no es así lo que vos has dicho, en realidad ha pasado tal cosa. Yo le cuento lo que he podido conseguir hablando por teléfono con distintos dirigentes políticos de estos tres sectores importantes que han participado en el día de hoy de todas las negociaciones. El gobierno por un lado, los gobernadores, 9 de ellos por el otro, y por supuesto la gente del Frente Renovador que encabeza a Sergio Massa. Lo último que tengo para contarle es que hace media hora Rogelio Frigerio se comunicó con Sergio Massa. Lo llamó por teléfono un poco para ir de a poco tratando de romper el hielo, de empezar a acercar algunas posiciones y de tratar de dar por superada esa etapa más caliente de los ida y vuelta, de los impostores, como fue el concepto que utilizó el presidente Mauricio Macri. ¿Por qué lo llamó? Según yo tengo entendido, Rogelio Frigerio, entre otros, participó de una reunión sumamente importante en donde estuvo allí Miguel Ángel Pichetto. Uno de los que jugó un rol principal, yo diría, liderando una posición, fue el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Estaba allí también el gobernador de Jujuy, radical e integrante de Cambiemos, Gerardo Morales. Estuvieron en esa reunión tratando de, como dijo Mario Negri, el presidente del Interbloque, de parar la pelota, de terminar con la guerra política, de barajar y dar de nuevo y de volver a la racionalidad. Hubo en un momento una situación en donde todos los actores comprendieron que esto no beneficiaba absolutamente a nadie. Se sentaron a conversar, siempre hay tiempo para volver el cuenta kilómetros a cero y comenzar de nuevo. Sobre la base de esa posibilidad, ¿cuál fue el concepto que articuló? El concepto político. Bueno, vamos a ver de qué manera beneficiamos a los trabajadores de menores ingresos que están pagando el impuesto a las ganancias, los que más padecen el tema del impuesto a las ganancias, sin dinamitar las finanzas del gobierno y sin generar un verdadero salto al vacío desde el punto de vista fiscal. Con esos dos conceptos, la idea y las negociaciones empezaron a crecer. En el Senado participó por momentos Emilio Monzó, también estuvo Diego Santilli, que participó por momentos de esa reunión, que fue básicamente con llamados telefónicos, incluso a la propia Presidencia de la Nación y
al propio Marcos Peña, según tengo información que está en estos momentos con nosotros. Luego vamos a tratar de corroborar todo eso. Allí se fue gestando esta posibilidad que era beneficiosa para el gobierno porque se frenaba una verdadera locura desde el punto de vista fiscal. Hoy ha dicho que arriba de los 60, pero hay otras fuentes que hablan que el desastre económico que se generaba para el gobierno era arriba de los 70 mil millones de pesos, según algunas cosas que dijo el propio Alberto Abad de la AFIP esta mañana. Ese tipo de conversaciones empezaron a crecer, se empezaron a consolidar, empezaron a llegar a acuerdos básicos y le reclamaron a Federico Pinedo que le llevara al presidente Mauricio Macri la siguiente propuesta, se lo digo a grandes trazos, por supuesto. La posibilidad de que el ingeniero Macri, en su carácter de presidente de la Nación, convocara a una suerte de diálogo amplio, de consejo amplio, donde participaran todos los gobernadores, donde participaran todos los jefes de los bloques parlamentarios, donde participaran, por supuesto, los funcionarios de gobierno, la CGT y algunos otros sectores involucrados en este tema, y se pusiesen a discutir en serio y a tratar de buscar un consenso prácticamente absoluto, que a lo mejor dejara afuera a los sectores más dañinos de la vida política argentina, como es el Frente para la Victoria versión kirchnerista. Sobre la base de eso empezaron a ponerse de acuerdo e hicieron algunas llamadas con miembros de la CGT. De hecho, esta tarde hubo una reunión en un gremio muy importante, según yo tengo entendido, en el gremio de Héctor Daer, de la Sanidad, donde participó el ministro Jorge Triaca también, y fueron tratando de buscar algún consenso. Hubo algunas cuestiones que no son absolutamente confirmadas, pero empezaron a conversar ciertos borradores. Por ejemplo, una de las que me llegó que me pareció interesantísima fue, ya que desde el punto de vista económico el gobierno eligió hacer una política gradual, gradualismo y no de shock, ¿por qué no hacer algo gradual también en el tema ganancias? Buscar algún acuerdo de ir subiendo las alícuotas mes a mes con una racionalidad, que todos los sectores sepan cómo eso se va a ir incrementando, comprometerse firmemente a eso, porque eso también era parte de la promesa electoral que hizo el gobierno de Cambiemos respecto de no castigar a los trabajadores con el pago del impuesto a las ganancias. Y además el propio gobierno tiene que cuidar su propio electorado, porque hay sectores de clase media media, que han votado al gobierno de Cambiemos y han votado al gobierno de Mauricio Macri y también se perjudican desde el punto de vista económico cuando la economía todavía no ha arrancado, todavía no le ha empezado a dar satisfacciones al gobierno ni a la ciudadanía. Justo en este momento, a fin de año, enrarecer el clima político no era bueno para nadie. Todo el mundo está esperando, es la primera pregunta que le vamos a hacer a Marcos Peña, todo el mundo está esperando la convocatoria, si es que esto es así, del propio Macri a todos los sectores con amplitud. Todos están dispuestos a concurrir con la idea de colaborar de la mejor manera y con la mejor buena voluntad. Ahora, hubo declaraciones a última hora de Miguel Ángel Pichetto que ya fueron, ¿cómo llamarle? No quiero utilizar una palabra demasiado grave como de apriete, pero le avisaron al presidente de la Nación que si mañana a las 11 de la mañana, hasta mañana a las 11 de la mañana, no existe, no hay una aceptación de la propuesta y no hay una convocatoria del presidente Macri, bueno, mañana a las 11 de la mañana se hace la reunión de labor parlamentaria y por supuesto que de ahí, según dijo Pichetto, si hasta mañana no hay, el peronismo va a apoyar el proyecto que vino de diputados impulsado por la oposición y por lo tanto, tal vez ya no haya tiempo, pero en la próxima semana en el recinto ese proyecto se convierta en ley. Así que estamos todos esperando cómo van a evolucionar las cosas, de qué manera van a seguir. De hecho, un dato político importante, por lo menos para mí, es que se formó una suerte de Liga de Gobernadores. Se formó una suerte, jugaron un rol importante los gobernadores que aportaron cierta racionalidad, e insisto, alguien de la provincia de Córdoba con el peso político que tiene, como es Schiaretti, que tiene una excelente relación con el gobierno de Macri, pero que también tiene, obviamente, porque es peronista, un diálogo muy fluido con todos los sectores del peronismo. Allí fueron avanzando con esta propuesta porque, hoy lo dijo por radio Schiaretti, tenemos que ser racionales, no politizar ni partidizar ni tratar de sacar una ventajita de una situación de estas características, porque hay mucha gente que está esperando
que está esperando cobrar un peso más, que no le saquen parte de lo que gana con el impuesto a la ganancia, y de hecho, de paso le digo, ya a lo mejor lo sabe, otro de los títulos del diario de mañana, que el presidente Mauricio Macri ya emitió el decreto correspondiente para que el aguinaldo no pague ganancias. Barajar y dar de nuevo, ese fue un poco el concepto que usaron para que no haya un salto al vacío. Ahora, hay algunas cosas que me quiero preguntar con usted y que se la vamos a preguntar también a Marcos Peña, por supuesto. ¿Qué pasó que el gobierno envió ese proyecto sin tener cerrada las negociaciones? ¿O la tenía cerrada y piensa que alguien lo traicionó? Es verdad que luego de las críticas que hizo Emilio Monzó en distintos lugares, entre otras también en este programa, le quitaron un poco la confianza y no había un interlocutor válido en diputados. Digo, lo pregunto. La otra es el rol de Cristina Fernández de Kirchner. Mire, hay dos maneras de mirarlo. Los kirchneristas dicen, y Cristina ganó en todo esto, porque mientras se peleaban Macri y Massa, mientras Macri le decía impostor, y Massa se sacaba foto con Kicillof, no estuvo en la foto, pero sí sus diputados, Cristina estaba sentada, tranquila, mirando la pelea como se iban dañando uno al otro, cuando en realidad la que estaba en el centro de las críticas hasta ese momento de parte del gobierno era Cristina. El gobierno estaba polarizando con Cristina Fernández de Kirchner y de pronto subió al ring a Sergio Massa y Cristina quedó allí sin sufrir ningún tipo de problema. Esa es una interpretación. Pero hay otra, más política, yo creo, más profunda. Yo adhiero más a esta posibilidad, pero le quería dar las dos, que dice que Cristina ni mojó en esta. No jugó absolutamente ningún rol. El peligro de la vuelta de Cristina y todo el poderío que presuntamente tiene no le sirvió ni siquiera para participar de ninguna de estas negociaciones, ni ella en lo personal, ni ninguno de los dirigentes que la acompañan. Ese es el rol de Cristina. Preguntarme respecto también de si no hubo cierta reacción lenta por parte del gobierno cuando vio que estaban ocurriendo este tipo de cosas. Fue prácticamente durante todo el día y tal vez si hubiesen salido antes a apagar esa situación, a frenarla, se hubiese logrado algo más rápido. Algo raro para investigar. Algo raro para investigar. Por supuesto lo tienen que investigar los periodistas, la justicia, lo tiene que investigar el gobierno y también la oposición, porque no creo que todos hayan estado involucrados. Pero hay algo raro. El proyecto del gobierno le hacía pagar al juego una cantidad de dinero con nuevo impuesto. El proyecto de la oposición le hacía ahorrar arriba de 7.000 millones de pesos. Digo, teléfono para Cristóbal López, digo para averiguar qué es lo que pasó en esto porque ha sido bastante raro. Yo decía que desde el punto de vista de la reflexión, hoy el diputado Mario Negri hablaba de poner la pelota bajo la suela, de bajar a las instituciones republicanas, de darle prioridad al tema del Congreso, de enaltecer la política, de darle mucha fuerza al diálogo como corresponde, porque a problemas extraordinarios como es la herencia maldita que ha dejado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se necesitan remedios extraordinarios, un mayor consenso, una mayor base de sustentación para tomar las decisiones de este tipo tan importantes y tan vinculadas a la vida cotidiana y al bolsillo de la gente y al bolsillo de todos los argentinos, porque es el bolsillo del gobierno. Recuerden ustedes que el impuesto a la ganancia tiene un 60% de coparticipación. Ese cronograma posible que haya un consenso gradual de ir modificando las escalas que no se modificaron en 15 años por parte del gobierno de Kirchner, del kirchnerismo que se llena la boca al respecto. Simplemente me parece que si alguien ganó, no digo que ganó Macri ni que ganó Massa, sé que perdió Cristina, pero lo que sí me queda claro es que si alguien ganó es la racionalidad. Me parece que por lo menos hasta ahora todo volvió a su cauce, se bajaron los decibeles, las actitudes agresivas se dejaron por un rato de lado y eso me parece positivo. ¿Sabe por qué? Porque creo que hay que cuidar la democracia de los buitres del kirchnerismo. Creo que hay que cuidar la democracia de los ladrones, de los corruptos y de los golpistas. Por lo menos de esa manera me parece que las cosas pueden encarrilarse. Le doy mi palabra. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo le va, jefe? El jefe de gabinete
Muchísimas Marcos gracias por Peña. estar Gracias aquí por en un venir. día tan particular, ¿no? Gracias por la invitación, siempre Por un placer. favor. Teníamos miedo que no viniera, que estaba en medio de las negociaciones, decimos a ver si todavía... Cumplimos la palabra, aparte una semana para los hinchas de Boca muy especial. Muy Una especial, semana sí, para sí. los hinchas de Boca en ese sentido maravillosa, maravillosa. Bueno, la primera pregunta es que se desprende de un poco esto lo que yo he dicho y por supuesto está abierto para que desmienta, critique, para que diga lo que quiera, si hay un error o si hay algo que la interpretación no corresponde. Pero la primera pregunta es, ¿va a haber algún tipo de convocatoria por parte del presidente Macri a un diálogo de todos los sectores? Bien, primero comparto en muchas cosas el análisis, podemos discutir algunas cosas puntuales. Sí, pero, sí, con mucho gusto. Primero que siempre creímos y apostamos al diálogo. Creemos que es la única forma de gobernar en una democracia y mucho más en una democracia que tiene una particularidad muy grande, este mandato que nos toca liderar, que es que por primera vez en la democracia argentina un gobierno gobierna con minorías en ambas cámaras. Y eso lo hemos tenido en cuenta permanentemente y se ha logrado, creo, un extraordinario año legislativo de acuerdos de temas muy complejos, porque recordemos en su momento la discusión de los holdouts o la discusión hasta hace muy poquitas semanas del presupuesto, temas estructurales que hasta otros que por ahí tienen menos visibilidad, como la ley de fragancia o la discusión de la ley de acceso a información pública, entre otras cosas. Creo que en ese sentido, ese es el espíritu que vamos a siempre pregonar y que siempre vamos a apostar a ese camino. Lo que creo que hubo es una discusión acá, y sigue habiendo todavía una discusión respecto a cómo se dan algunas discusiones. Creemos que la discusión, particularmente de temas tributarios y de temas fiscales, tiene que ser con la mayor de las responsabilidades. Y hoy justo lo decía, entiendo que en un país que durante 10, 12 años el Estado mintió sistemáticamente, que se pierdan las referencias en la discusión. Ahora, hoy tenemos en la FIP una persona de muchísimo prestigio como Alberto Abad. Así es. Tenemos en el INDEC a Jorge Todesca, que está justamente saneando y dando estadísticas. Tenemos un presupuesto público debatido y también se votó un proyecto muy importante, crear una oficina de presupuesto en el Congreso, que es una vieja demanda que va a mejorar la calidad institucional. Lo que tenemos que hacer es poder discutir eso en base a referencias concretas. ¿Cuál es el costo fiscal? ¿Cuánto va a impactar un impuesto? ¿Cómo se puede armar? Hay que tener mucho cuidado con este tema para poder lograr hacerlo bien. Y creo que ese espíritu está. Respecto al planteo específico, si cómo ahora abrimos una instancia de diálogo, creo que mañana a la mañana tenemos una reunión con el presidente, vamos a analizar cuál es la mejor metodología, porque lo más importante no es solamente llamar al diálogo, sino generar un mecanismo de diálogo que sea fructífero y que logre un resultado. No Y además podemos que se mantenga en el tiempo, tal vez, pregunto. Pero siempre, pero eso creo que es un punto que es muy importante aclarar. Un dato muy positivo de este año y que no es un mérito del gobierno solamente, sino también del muy buen trabajo de la mayoría de los bloques opositores en el Congreso, de las autoridades como Emilio Monzó, Federico Pinedo, de las cámaras, de los presidentes de bloque. El diálogo es una forma de gobernar, no debe ser un espacio solamente de una foto. Después puede haber un montón de espacios sectoriales, generales, como el diálogo por la producción del trabajo, donde está la CGT, los sectores empresariales, el gobierno, pero tiene que ser una actitud permanente y después, obviamente, se puede ir viendo en distintas instancias si hace falta hacer algo más amplio o algo más puntual, pero el espíritu está. Ahora, recién usted Una decía... cosita simplemente para que no quede demasiado abierto, porque es probablemente uno de los títulos de los diarios de mañana y de los compañeros de las agencias de noticias y de los portales. Mañana a la mañana se reúnen con el presidente Macri y van a ver cuál es el mejor mecanismo para llevar adelante la convocatoria al diálogo. ¿Eso es correcto como lo digo? Sobre todo para ver cuál es el mejor mecanismo para seguir con esta discusión en el espíritu del diálogo que compartimos. A partir de ahí, lo que no queremos es hoy definir. Fue un día largo donde arrancamos justamente discutiendo de una manera muy positiva. Creo que el Senado dio una discusión más profunda y más abierta que lo que se había dado un diputado, que era un poco lo que reclamábamos. Y en ese sentido tenemos la posibilidad de mañana a la mañana poder analizar en forma conjunta cuál es la mejor forma, tal como dijiste hace un rato en el Ministerio de Trabajo. En realidad se juntaron varios dirigentes sindicales con Triaca y con Quintana para poder bajar la pelota, sentarnos a charlar. Estamos todos de acuerdo en el camino hacia donde tenemos que ir, que es un poco lo que vos planteabas. Si hay fallas en el proceso que nos llevó a una mayor polarización de la necesaria, entre todos tendremos que sentarnos y lograr
cumplir los objetivos que tenemos. Ahora, ¿mañana a qué hora? Esa también es la pregunta, ¿no? Porque está, claro, porque está el ultimátum, Muy bueno. está el ultimátum de Pichetto, ¿no? Que dijo, miren que si a las 11 no tenemos una respuesta, vamos con el dictamen y la semana que viene, el miércoles que viene, aprobamos lo que vino de diputados. El diálogo es permanente y creo que más allá de los horarios o no horarios, lo importante es, tal como ocurrió hoy durante todo el día, mañana habrá más diálogo y insistimos en este punto. Nos tenemos que acostumbrar, es un proceso novedoso para la Argentina después de un tiempo tan largo, parece ya como hace mucho, pero fue hace muy poco que no había diálogo político en la Argentina, que estos procesos pueden tener esas contradicciones. Y de la misma manera que cuando se sanciona una ley que el oficialismo y el gobierno cree que es importante, no somos los mejores del mundo y somos la mayoría automática, cuando perdemos tampoco es un drama, digamos, y creemos que es parte de ese juego en el que vamos a convivir. Lo importante es no romper el espíritu de la institucionalidad y de la búsqueda de acuerdos estructurales y que nos permitan llevar tranquilidad a todos los argentinos que están mirando, que de verdad se entendió en la Argentina el mensaje de cambio, de responsabilidad, de ir con la verdad, de ir con la lógica de, aunque a veces sea difícil, poder explicar cuál es el camino, hacia dónde se quiere ir, confiar en ese sentido en los argentinos, porque esa es nuestra tarea. Al final del día, creo que eso nos une en el buen sentido, creo, a la mayoría de los dirigentes políticos, y ese es el sentido de la política, y creo que eso es algo que iremos construyendo y mejorando, aun aunque a veces tengamos retrocesos parciales, como por ahí fue la discusión de estos días. ¿Se equivocaron en algo, Peña, para que esto llegara a este punto? ¿Fue un error del gobierno haber mandado a extraordinarias hablar de ganancias sabiendo que estaba este proyecto de la oposición? No sé lo del error o no, te digo por qué lo enviamos a ganancias, Sí. básicamente para cumplir nuestra palabra. Cuando se discutió el presupuesto, cuando se discutió en la mesa de diálogo con el sindicalismo por varios temas, y con la sociedad, nos comprometimos a plantear este tema en extraordinarias y lo hicimos. Que podríamos habernos hecho los vivos y esconder el proyecto y patearlo a marzo, sí, pero creemos que eso es parte del cambio. Hacer las cosas aún sabiendo, desde el primer día cuando lo enviamos, que todavía no teníamos una mayoría y que había posturas distintas y que queríamos enfrentar esa discusión como tiene que ser. Es fácil dar el debate cuando ya tenés los números, pero entender que esto es parte de un proceso y que esto merecía un debate y que en todo caso esto nos servirá a todos de aprendizaje de cómo hacer para hacer un debate más constructivo. Creo que eso es parte del proceso en el que estamos, pero no nos arrepentimos de haberlo enviado a extraordinarias. De vuelta, peor hubiera sido para nosotros faltarle la palabra en el diálogo que teníamos con el sindicalismo, con los sectores de la oposición que votaron el presupuesto y con la propia sociedad. Ahora, va a costar, me parece, recomponer la situación personal. El presidente llamó a Sergio Massa impostor, usted le dijo que era el dirigente menos confiable del sistema político. Hay que volver de eso, ¿no? Yo sé que son dirigentes experimentados, pero hay que volver de esas dos calificaciones. Te soy sincero, Alfredo, si pueden escuchen el reportaje con la nata del presidente, Sí. no le dijo impostor a Massa. Sí fue duro y fuimos duros, pero al mismo tiempo planteando la vocación de que ojalá que se pueda crecer y se pueda mejorar en las circunstancias. Pero la realidad es que él habló de una condición más general, de la necesidad de no ser impostor en términos de la política, sea quien sea. No se lo dijo específicamente en forma por personal eso, a Massa. No se la verdad sabía que eso hasta ahora. Hasta ahora dábamos por hecho de que era contra tratamos de no entrar en la discusión de quién dijo o no dijo. Y me parece que, porque en algún punto sentimos Pero en el contexto, Marcos, en el que habló el presidente de la Nación, cosa que no hace habitualmente, hablaron ustedes, habló ahora los y además pero usted mismo yo dijo sí digo, el dirigente menos confiable, y el digamos. presidente también fue duro en cuestionamientos a Sergio y consideramos que no estuvo bien en la discusión y así lo hemos planteado públicamente. Y lo planteamos y no tenemos problema en la conversación, como él también ha sido muy duro con nosotros en otros términos, pero partimos del respeto y de la mejor buena fe de tratar de lograr que las cosas entre todos vayamos creciendo. Creo que el desafío para Sergio Massa de poder entender que ser una oposición constructiva no necesariamente implica desmarcarse en ciertos temas para aparecer como una diferenciación, sino lograr que la Argentina salga adelante. Y esto lo hemos charlado muchas veces. Y esto es algo que nos une también con la mayoría de los gobernadores, con la mayoría de los diputados, senadores. La Argentina está en una situación todavía frágil de recuperación de un proceso muy complicado de degradación institucional, social, política, de enorme nivel de pobreza. Entonces, ese aprendizaje que supongo que todos estamos haciendo,
Pero es muy importante, nosotros por lo menos sentimos que vamos a ser muy duros cuando sentimos que hay algo que no es verdad. Y con el tiempo, y creo hoy lo firmaron 21 ministros de Economía de las provincias, inclusive algunos que lo habían defendido el proyecto, los números fiscales de este proyecto no cerraban. Entonces, esto que nos parece un dato central, hace la discusión de decir, bueno, nos sentamos de vuelta todas las veces que haga falta con Sergio Massa, con todos los gobernadores, con todos los dirigentes, tratar de buscar una solución. Seguiremos siendo duros cuando vemos que no hay un apego a la información precisa o a la responsabilidad que amerita este momento tan especial para la Argentina. Massa, cuando se quejaba de la reacción que había tenido el gobierno, decía palabras más, palabras menos. Cuando apoyé y cuando acompañé al gobierno era un opositor responsable y ahora soy el peor de todos. Ahora que pasó ya, si se quiere, el agua está un poquito más quieta. ¿Cómo definiría a Sergio Massa? Si viene alguien del exterior y le dice, defíname a Sergio Massa como dirigente político. Mirá, hoy justo me decía un inversor que había estado charlando con unos inversores en el exterior, ¿no? y de hoy, ¿no? Y decía, tenía una inversión muy importante para concretar, y que dijo, voy a esperar a ver qué hace el Senado, porque para mí la pregunta del millón es qué va a hacer, no qué hace el gobierno, yo ya entiendo el gobierno qué quiere hacer, sino qué quiere la oposición respecto al futuro de la Argentina. Y ese espíritu que lo charlamos mucho con él cuando fue con nosotros a Davos a principio de año, creo que la responsabilidad de Sergio Massa, como de muchos otros gobernadores, como Juan Manuel Ortubey, o el gringo Schiaretti, u otros gobernadores que vienen del peronismo y que hoy están en general en una actitud constructiva, es entender que el mundo, que le dio una nueva oportunidad a la Argentina, está mirando qué hacen ellos respecto a los grandes lineamientos del país y del mundo. Entonces, no se trata de un tema de vuelta, de si me apoyaste en dos y te desembarcás en uno. Lo que marcamos siempre lo mismo, es tenemos que enderezar la Argentina hacia un camino de desarrollo, de crecimiento, de confianza. Eso va a tardar mucho tiempo, eso va más allá de un gobierno, y es muy importante que la nueva generación del peronismo, de vuelta, sea quien sea el dirigente, muestre que entendió las lecciones de la devastación que producen experimentos destructivos como fue el kirchnerismo. Entonces, en ese sentido, no se trata de vuelta de si me ayudaste con un proyecto o me perjudicaste con otro. Se trata de si acordamos un lineamiento de que hay ciertas cosas con las que no tenemos que jugar más como país, porque le hace mucho mal, y en eso la responsabilidad de la oposición es tan importante como la del oficialismo. Marcos, hay algo que no es habitual en el lenguaje del presidente Mauricio Macri, por su formación de ingeniero tal vez, por lo que sea. Tiene los sentimientos más bien controlados. Sin embargo, pareció emocionarse cuando dijo que usted, que Mario Quintana, que Gustavo Lopetegui, dijo concretamente, son mis ojos, son mi inteligencia, soy yo. Un apoyo. ¿Por qué hacía falta ese apoyo? ¿Hay alguien que los está cuestionando adentro del gobierno, dentro de Cambiemos? ¿Fue una respuesta a, no sé, a un sector del periodismo, de la dirigencia político-opositora? Es fuertísimo lo que dijo Macri. Uno dice eso de sus hijos, de sus padres. Son mis ojos, son mi inteligencia, soy yo. Bueno, primero que obviamente es un gran honor y un orgullo la confianza que hemos podido construir estos 15 años de trabajo con el presidente. Incluso es un orgullo poder hablar del presidente, ¿no? Después de mucho tiempo de pelearla como la peleamos juntos desde el primer día en el que se metió en esto. Creo que es importante el contexto, ¿no? Hoy había la última reunión de gabinete ampliado, esta costumbre que hemos instaurado en la Argentina, más de 1.500 funcionarios de distintos niveles del gobierno, donde transmitimos un mensaje centralmente de lo que viene, ¿no? De lo que viene el próximo año, y también de agradecimiento, de apoyo a una enorme cantidad de gente que se está matando, trabajando todos los días, con honestidad, con esfuerzo, con compromiso. Mucha gente nunca había hecho política o nunca había hecho gestión pública y que le está metiendo una enorme garra. Y que en ese contexto el presidente lo que dijo es, por un lado, me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado este primer año, porque era muy difícil de donde arrancábamos estar donde estamos hoy. Pero también dijo, no me alcanza con compararme con el kirchnerismo. Ser mejores que el kirchnerismo es bastante fácil. La discusión todavía nos falta muchísimo por delante y tenemos que ser más precisos, tenemos que ser más ejecutivos, tenemos que lograr resolución de temas más rápidas. Para eso presentamos las 100 iniciativas del gobierno para los próximos 3 años, que hacen justamente a dar un marco y una metodología de mayor precisión en la gestión. Y en ese marco dijo, confío mucho en la jefatura de gabinete como equipo coordinador de seguimiento de ese plan. Y dijo una cosa para mí más fuerte aún y más linda que para enmarcar esto también, que fue, yo tengo un compromiso con los argentinos
tengo un compromiso en los argentinos que han depositado la esperanza en nosotros y en mí, decía. Confío en ustedes para ayudarme a cumplir ese compromiso, pero sepan que ante todo está ese compromiso. Yo no tengo ninguna otra cosa por arriba del compromiso con la gente de cumplirle. Y ese mensaje del sentido de para qué estamos haciendo lo que hacemos, del sentido del cambio, del sentido del equipo, del sentido de buena gente haciendo buenas cosas, está en el corazón de una forma de ver la gestión y la política y la vida, creo, ¿no? De un dirigente que creo que muchas veces todavía no se lo aprecia con la dimensión de lo que tiene como es Mauricio. Recién usted hacía referencia a que justamente habilitaron el debate en extraordinarias de ganancias para cumplir una promesa y ahora habla del compromiso con la gente. Sin embargo, en campaña hay un spot, nosotros lo mostramos el martes pasado, en el cual Mauricio Macri dice: en mi gobierno ningún trabajador va a pagar ganancias. Y esto hasta ahora no está pasando, de hecho se está dilatando el debate de ganancias, no aparece esta solución, digamos, se sigue pagando ganancias, se sigue tributando ese impuesto. Vamos, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué no se cumplió con esa promesa? Primero que hay varias cosas ahí. Primero que en el primer año de gobierno nosotros hemos mejorado la situación aumentando un 100% el mínimo no imponible, aumentando hasta un 8% el salario de bolsillo a todos los que contribuyen en ganancias, con un costo fiscal de casi 50.000 millones de pesos, después de mucho tiempo en el que no se hacía nada. Eso es cierto, pero en el spot Macri decía: ningún trabajador va a pagar ganancias. Sí, ahí viene el segundo punto. Nosotros seguimos con un segundo planteo que viene para este año, que tiene que ver con mejorar las escalas, en un marco, como se planteaba antes, de gradualismo. Nosotros hemos planteado un camino hacia todas las promesas que estamos planteando, algunas se han hecho desde el primer día, otros se van haciendo gradualmente, pero en el contexto de la baja impositiva más importante se haya hecho, al menos en muchísimo tiempo en la Argentina, casi 1.6 puntos del PBI se bajaron de impuestos este año, en un contexto de déficit fiscal, un contexto de recesión, un contexto desafiante, porque creemos que ese es el camino. Lo que también hemos planteado con claridad es que creemos que vayamos en esa dirección, en un contexto donde también sabemos que por ahí es un punto que lo hemos discutido muchas veces respecto a cuán precisos, porque no fue la única vez que hablamos de ganancias, en la campaña se planteó claramente. Fue un pilar de la campaña, ¿no? No, sí, pero centralmente eso siempre en un spot se resume la discusión, pero la discusión de entender que primero que el impuesto a las ganancias es un impuesto que existe hace 80 años en la Argentina, existe en todo el planeta y que es uno de los impuestos más progresistas que existen, no es uno de los impuestos más regresivos. El impuesto regresivo es la inflación, por ejemplo, que es o el IVA. O el IVA, por ejemplo. Y entender que justamente el corregir las escalas lo que te permite es lograr que sobre todo los sectores más bajos que pagan impuestos, que es dentro de una torta más reducida, paguen una cuota más baja. Hoy el gran problema de las escalas es que automáticamente pasás del mínimo no imponible a pagar la cuota más alta. Claro. Y eso es parte de lo que tenemos que corregir. Y es hacer un impuesto de las ganancias más justo y más equilibrado. Y por eso fue de vuelta un problema de precisión en ese spot, pero que creo que en la explicación más larga en la campaña se fue haciendo. Usted recién dijo ser mejor que el kirchnerismo es fácil, era fácil. Yo creo en lo institucional, sí, han cumplido, son claramente mejor que el kirchnerismo, es un gobierno que dialoga, que no aprieta periodistas, que genera posibilidades de reinserción en el mundo, que no es autoritario. Ahora, en el plano económico, inflación, desocupación, recesión y consumo son números peores que lo de Cristina. Esa es la verdad. Depende del número, veamos qué número. Primero, digamos, pobreza hay más. Desocupación no se medía en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Y hoy por hoy se mide, y si vos mirás la tasa de ocupación es exactamente la misma. Está bien, pero se ha destruido más de 100.000 empleos en este año, eso es información del INDEC, digamos. Sí, por supuesto, pero a ver, primero digo que es un dato no menor que podamos tener estadísticas, porque no teníamos ni estadística de pobreza, ni estadística de inflación, ni estadísticas de empleo. Segundo, nosotros recibimos un contexto económico cuyo objetivo principal en noviembre, cuando hoy lo repasábamos con Quintana y Lopetegui, era hacer un cambio de régimen económico sin una gran crisis económica. En un país que tenía las variables económicas que recibimos, siempre en nuestra historia terminábamos en un gran colapso. Eso se evitó. Hoy lo que hemos tenido es una recesión que es muy parecida prácticamente en todas las variables a la recesión del 2014. Lo cual no quita que obviamente generó un año de transición duro para el bolsillo de los argentinos y un año duro en términos de el impacto en todas estas variables. Lo que también es importante es entender que si miramos la famosa discusión del primer semestre y del segundo semestre, claramente hubo dos momentos económicos distintos.
un primer semestre que en ese sinceramiento y en ese ordenamiento de la economía se generó el mayor nivel de inflación, el mayor nivel de presión sobre el salario. Hoy encontramos un segundo semestre donde el salario le gana a la inflación, donde la inflación va a estar en un promedio en torno al 1.5 en este segundo semestre, donde vemos una progresiva mejora del empleo en cada mes, según los datos oficiales, donde vemos una progresiva mejora de la inversión en varios sectores, como es energías renovables, como es el campo, como son otros lugares, un avance muy importante de la obra pública, lo cual nos lleva a estar muy confiados en que el 2017 va a ser un año de crecimiento, después de varios años sin crecimiento. Entonces, poder juzgar toda una realidad económica de un gobierno por este primer año, creo que puede ser un poco parcial. Cuando veamos la foto completa de los 2 años, vamos a ver claramente una mejora por una razón central, que está en este concepto de la esperanza, que está tan fuerte hoy en la Argentina. Que si bien fueron recesiones parecidas al 2014, son recesiones que tienen una gran diferencia, que hoy la Argentina hizo los deberes para empezar a crecer. Hoy podemos acceder a un costo de capital mucho más bajo, tenemos acceso a mercados, tenemos la posibilidad de tener una obra pública honesta, transparente, que empiece y termina en término, cosa que era muy importante, la posibilidad de tener la reparación histórica de los jubilados, que hace que hoy una enorme cantidad de jubilados que estaban siendo estafados por el Estado vayan a cobrar sus juicios, con lo cual estamos confiados que la esperanza del crecimiento se basa en que claramente estamos yendo por el buen camino en lo económico. El presidente primero y luego usted calificaron el gobierno con un 8. A partir de esa definición del gobierno, casi todas las consultoras y encuestadoras de la Argentina salieron a la calle a preguntar. Leí 4 o 5, no me quiero equivocar, creo que fueron 5, y todas coincidían en que en general el promedio que le ponía la gente al gobierno era de 5. ¿Por qué esa diferencia de 3 puntos entre lo que ustedes perciben y lo que recogieron algunas encuestas de opinión de que percibe el promedio de la gente? Es interesante, creo que hay un primer punto que el promedio hoy en día es un poco engañoso, considerando que hay una parte de la población que tiene una mirada que marca un 0 o un 1 al gobierno, ¿no? Aquellos que creían que con Cristina Kirchner estábamos bien, que es un porcentaje relevante de la sociedad. Más del 20 ponía el 1%, el 1 sí, de calificación. Más de un tercio de la sociedad que tiene una mirada muy crítica de nuestro gobierno, lo sabemos, lo vivimos, lo conversamos, conocemos amigos que tienen esa mirada. Y después hay gente que nos ha acompañado, que es votante y demás, que estaba más cerca del 7 del 8. Y después puede haber votantes que estén en el promedio. Creo que es un juego siempre engañoso, el del puntaje, y nosotros mismos lo reconocemos. Hoy el presidente lo decía también en esta charla de gabinete empleado, decía, nunca caí en el juego del puntaje, pero estoy muy convencido de lo que hice, porque estoy convencido del esfuerzo y del trabajo y lo difícil que era la tarea que teníamos este primer año. Y si charlamos, y creo que lo charlamos hace un año, las preguntas que hablábamos hace un año, casi todas eran, pero ¿es posible gobernar sin mayorías? ¿Es posible gobernar sin gobernadores? ¿Es posible gobernar sin los sindicatos? ¿Es posible reconstruir confianza del mundo? ¿Es posible salir del default? ¿Es posible salir del cepo? ¿Es posible pagarle a los jubilados? ¿Es posible bajar la inflación? Y todas estas preguntas hoy tienen una respuesta afirmativa. Y en esto vuelvo al punto anterior, esto no es un tema de, sabemos por un lado que el país no está en 8 puntos, está muy lejos de eso. Por otro lado, sabemos que no nos conformamos con esto. Si nosotros gobernáramos los 4 años como gobernamos este primer año, no alcanzaría una buena calificación el gobierno. El gobierno tiene que aprender, tiene que crecer, tiene que mejorar, tiene que ser más preciso, más vertical, resolver más temas, cada año un poco mejor. Y a veces es una exigencia muy grande, pero bueno, es la exigencia que te pone la esperanza que te deposita la gente. Y al mismo tiempo, perdón, redondeo con esto, se basa en la confianza en los argentinos, porque nosotros podemos hacer lo que estamos haciendo y la Argentina está saliendo del lugar donde está saliendo, generando un enorme interés y admiración en un montón de lugares del mundo por la fuerza de los argentinos, por esa valentía de poner el hombro y decir entiendo, comprendo de dónde venimos y el camino que tenemos que hacer, pues sabemos que este es el camino que hay que recorrer. Hay que decir que, tal como lo habíamos prometido, ya están en nuestros estudios otros 2 de los pilares que tienen que ver con lo que ha pasado en el día de la fecha y en los últimos días. No solamente el gobierno representado por Marcos Peña, jefe de gabinete, sino está el gobernador de la provincia de Salta. Jugaron un rol muy importante los gobernadores en el día de la fecha. Está aquí Juan Manuel Urtubey y está también la diputada, la jefa del bloque del Frente Renovador que lidera Sergio Massa, Graciela Camaño, con nosotros. La verdad que habría miles de preguntas para hacerle. La última tiene que ver con algo de mucha actualidad que supongo que no le habrá gustado demasiado al gobierno,
que es que el fiscal Guillermo Marijuán impulsó una denuncia contra el presidente, contra usted y contra otros funcionarios por el tema del decreto de necesidad y urgencia para habilitar a los parientes de los funcionarios para que participen del blanqueo. ¿Qué cree que ha pasado con eso? ¿Por qué no lo resolvieron en el recinto, en la ley, y lo tuvieron que hacer a través de un decreto de necesidad y urgencia que ha generado en determinados sectores cierta sospecha? Dos cosas. Primero, que como hemos dicho con todos los temas, nosotros no nos vamos a enojar con la justicia, no nos vamos a pelear, no vamos a acusar de nada. Estamos abiertos y transparentes y muy tranquilos con todas las decisiones que hemos tomado y también con esto. En este punto hay un decreto reglamentario que lo que precisa es que los familiares directos que tengan propiedades que puedan garantizar, certificar que fueron previas al rol de su familiar en la función pública, puedan entrar al sinceramiento fiscal por un tema que creemos que no contradice el espíritu de la ley, que plantea que los familiares directos no participen del blanqueo. En este caso creemos que es una situación que es perfectamente compatible, entendemos que hay visiones distintas, pero es una discusión en todo caso técnica, entendiendo igual que esto siempre se refiere a los padres y a los hijos, creo que es. No los hermanos y los parientes ya estaban incluidos en la ley para cualquier concepto. Acá estamos discutiendo. Y otra cosa que es muy importante, porque a veces se mezcla esta discusión con que si la corrupción o no corrupción. Estas son discusiones que me parece que tienden a buscar confundir, porque ninguna persona que se atenga al sinceramiento fiscal está discutiendo una cosa que no tenga que ver con lo impositivo. No está discutiendo sobre su patrimonio o cómo hizo su patrimonio, digamos. Eso me parece que a veces se pueden confundir las cosas. Y creemos que esto además es un paso importante, que el sinceramiento fiscal que está claramente rumbo a ser el más importante de nuestra historia y probablemente uno de los más importantes en la historia del mundo, tiene la oportunidad de ensanchar la base tributaria de nuestro país, salir de esta lógica de una economía dual que nos ha acompañado durante tanto tiempo y generar un nuevo comienzo para la economía argentina que necesita claramente resolver su situación de la evasión como parte de la ecuación social. ¿Pero fue por Franco Macri especialmente ese decreto? No, nosotros no legislamos por una persona u otra. No sé, no tengo idea si participará o no participará. Lo que digo es que se planteó una herramienta que consideramos que es compatible con el marco de la ley y que claramente tiene un espectro muy acotado respecto a propiedades de familiares que puedan justificar que tienen que ver antes con la función pública de su hijo. Marcos Peña, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por haber venido en un día tan particular. Muchas gracias y muy felices fiestas si no nos vemos. Igualmente. Igualmente. Ya les dije, está aquí Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta. ¿Qué rol jugaron los gobernadores hoy? Y por supuesto Graciela Camaño, la titular del bloque del Frente Renovador. Ya venimos. A 20 minutos de Rosario, hay un barrio con todo lo que tiene que tener un barrio. Estación Alvear. Un barrio abierto a vos. ACA Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. APC, 20 años dando soluciones administrativas y financieras al comercio internacional. ¿Querés llevar adelante tu propio negocio inmobiliario? Adrián Mercado te ofrece la oportunidad de tener éxito de una manera rápida, fácil y accesible. Nueva comunidad Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. Desafío CAEM 2021. 20.000 millones de dólares de inversión de la industria minera en el país hasta el año 2021. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Tu tiempo vale mucho. Tu carga también. Vive allí. 55 años en el Cono Sur. Prevención Salud. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar.
Conferencia Internacional Nuevos Desarrollos Económicos y Financieros, Lecciones para Argentina. Organizan Banco Ciudad y su fundación, el Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros y la Universidad Torcuato Di Tella. Miércoles 14 de diciembre, 9:45 horas en el Hotel Hilton. Inscripciones y más información en www.bancociudad.com.ar. Presenta Tarjeta Naranja. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Osdeneo 1825. Estamos. Somos el eslabón más fuerte entre la investigación, el desarrollo y lo más importante, la esperanza de cada paciente. Cienza Argentina. La salud es nuestro compromiso. Los que lo conocen saben que es el mejor. Tango Resto, el mejor software gastronómico para que tu restaurante crezca. Ágil, fácil y seguro. Tango Resto, el software gastronómico que eligen los mejores.